Hola, me llamo Jezabel y tengo 36 años. Os voy a contar la historia de cómo conocí a Jesucristo y cómo eso transformó mi vida por completo y todavía sigue en proceso. Vengo de una familia monoparental, puesto que mi padre nos abandonó a mi madre y a mí. Todo ello influyó en mi vida de un modo muy concreto, aunque Dios ha querido usarlo siempre para poder mostrar su poder en mi vida y su amor por mí. Mi abuela fue la encargada de criarme junto a mi madre. Como mi madre tenía que trabajar los fines de semana, me quedaba en casa de mi abuela. Mi abuela era una persona creyente en Dios, cristiana, y me inculcó los valores cristianos desde muy pequeña. Ella iba todos los domingos a la iglesia y obviamente pues me llevaba con ella. Ahí yo empecé a escuchar las historias de la Biblia en la escuela dominical, las historias que preparaban para los niños, y fui conociendo lo que Dios decía en su palabra. Dios quería tener una relación con nosotros y desde pequeña lo fui escuchando hasta que entendí que esto era verdad. Cuando estaba en casa de mi abuela, siempre la recuerdo hablando de Dios, cantando alabanzas, alabando a Dios. Siempre la recuerdo de rodillas orando, clamando a Dios por las necesidades de su familia, de sus nietos, de sus vecinos, de sus hermanos de la iglesia. Siempre la recuerdo viviendo una vida en continua dependencia con Dios, en continua comunicación con Dios. Siempre la recuerdo hablándome de Dios en todo momento, en sus alegrías, en sus penas, en sus preocupaciones. Todo ello iba influyendo en mi vida, iba calando poco a poco. Y yo me hacía preguntas, yo me preguntaba cómo era posible tener una relación con Dios y una relación cercana. Poco a poco fui entendiendo que esto era posible a través de Jesucristo. Dios mandó a Jesucristo porque nos amaba. Desde antes del inicio del mundo nos amaba. En su palabra dice que Dios te conoce a ti, me conoce a mí desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. No somos fruto de la casualidad, yo tampoco lo fui. Pese a lo que pueda parecer, Dios tenía un plan para mi vida y Dios tiene un plan para tu vida. Dios mandó a Jesucristo porque era la única manera en que Él podía volver a conectar con nosotros y en la que podíamos nosotros acercarnos a Él. Jesucristo murió porque nosotros no éramos capaces, no somos capaces de hacer las cosas siempre perfectas y siempre bien. Tenemos nuestros fallos, caemos, hacemos daño de una manera o de otra, y a eso la Biblia lo llama pecado. El pecado está en nuestra naturaleza. Pero Dios no se quedó ahí. Quiso rescatarnos de eso. Quiso tender su mano y hacernos ver que quería tener una relación con nosotros. Eso fue algo que me marcó. Me hizo entender que yo no era fruto de la casualidad. Que Dios tenía un plan para mi vida. Que Dios quiso que yo naciera el día que yo nací. Que Dios tenía planeado que yo viviera en esta época, aquí y ahora. Conocer sus planes puede parecer difícil, pero a través de la Biblia podemos acceder a lo que Dios quiere, a lo que Dios tiene pensado para nosotros. Hay unos versículos que siempre me han acompañado desde niña, porque me han ayudado a saber y a entender que no estoy sola. Dios está conmigo, siempre está conmigo. Yo no sé tú, pero yo no conozco a nadie más en esta tierra que me pueda asegurar que puedo vivir confiado. Solo Dios. Quiero leerte un versículo que para mí fue clave en mi infancia, que mi abuela siempre me lo leía, siempre me transmitía calma y paz a través de este y de otros versículos. Ella no sabía muchos cuentos ni muchas historias, ella me hablaba siempre de Dios y me leía la Biblia. Y quiero leer este versículo contigo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 4 y en el versículo 8 dice: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Como digo, a mí nadie más me ha asegurado en esta tierra que puedo vivir confiado, que puedo descansar en paz, porque Dios cuida de mí. Dios es el único que lo dice. Quiero compartir otro versículo que mi abuela siempre me recordaba y me decía, y que poco a poco este versículo me hizo entender que mi identidad no era la identidad que mi contexto histórico me había dado, que la sociedad me daba, que mi identidad estaba en Cristo. Mi identidad era diferente, mi identidad tenía el sello de Jesucristo. Dios en la Biblia nos dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios no está lejos.
como un espectador viendo cómo actuamos o cómo vivimos aquí. Dios cuida de nosotros y quiere que estemos cerca de Él. Hay muchos versículos en la Biblia que podría decir, pero te animo a que los vayas descubriendo tú a través de la Biblia. Hoy en día, gracias a Dios, podemos acceder a través de Internet, podemos acceder a través de la propia Biblia en libros si tienes una en casa. Te animo a que la leas, que le pidas a Dios, como tú sepas, allá donde estés, donde te encuentres, que le pidas a Dios que te hable, porque Él lo va a hacer. No importa lo mal que te puedas sentir con las decisiones que has tomado en tu vida, para Dios eres una creación suya y está deseando acercarse a ti y que le encuentres. Mi camino hacia conocer a Jesucristo ha sido progresivo. No puedo decir que hubo un día concreto en el que decidí creer en Jesucristo y aceptarlo como mi Salvador. Fue un proceso. En muchos momentos yo me sentía sola, me sentía muy mal, pero recordé estos versículos y poco a poco iba aprendiendo otros y iba conociendo cada vez más de Dios a través de su palabra y en oración. Y cuando no sabía muy bien qué decir, simplemente decía: Señor, tú sabes lo que necesito, tú me conoces, ayúdame, ayúdame. No hace falta que digas mucho más. Y así es como conocí a mi Salvador.